Hola, bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a seguir y a continuar con este tema especial acerca de la creación. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las tinieblas. Hoy vamos a hablar ya directamente como la creación del día primero. Amén. Vamos a iniciar este tiempo orando. Vamos a pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, que todas aquellas cosas que nos cargan, nos preocupan, podamos dejarlo ante la presencia de Dios. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche. Presentamos nuestra vida delante de ti, Señor, y te damos gracias. Gracias por la vida, Señor, gracias por la salud, gracias por cada bien material, por cada fruto espiritual. Gracias por todas aquellas cosas que tú haces que son de perfecta voluntad delante de ti, Señor, y que son de bendición para nosotros. Porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros como tus hijos. Hoy venimos, Señor, a clamarte de tu presencia, a clamar de ti, Dios, a venirnos a presentar delante de tu altar reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, pero sabiendo que solo tú eres perdonador y justo, Dios. Gracias por ayudarnos. Gracias, Dios, por estar en medio nuestro como poderoso gigante, por no soltarnos. A ti sea todo honor, toda gloria y toda alabanza. Te pedimos que tomes el control de esta prédica en esta noche, Padre. Que quites todo distractor, toda aquella cosa, Dios, que no provenga de ti, que no sea tuya. Necesitamos que tú entres a obrar en nuestras vidas y que te glorifiques. Haz tu obra buena, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a iniciar este tema especial. Quiero que tome su Biblia, tome sus apuntes. Si usted está muy juicioso apuntando todas aquellas cosas que nosotros hemos venido enseñando, también hemos venido aprendiendo. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 1 y vamos a leer del verso 3 al 5. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En resumen de todo lo que nosotros hemos venido mirando, hemos venido estudiando, analizando, se ha podido ver primero que el Señor formó todo. Amén, Él es el único autor de todas las cosas, de todo aquello que está hecho. Si nosotros estuvimos atentos a la predicación de la semana pasada, pudimos entender aquello que decía el Señor a través de la palabra de Isaías capítulo 45, y Él nos decía que Él es el gran yo soy, que Él era el que había formado todas, absolutamente todas las cosas. Y se lo voy a leer, Isaías 45 del 5 al 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, y para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Si nosotros venimos a analizar y miramos la semana pasada y dijimos, bueno, ¿cómo se crearon las tinieblas? Nosotros pudimos ver y llegar a esa conclusión tan perfecta y preciosa de conocer que las tinieblas en ese entonces, cuando miramos en Génesis capítulo 1, verso 3, no está hablando o diciendo que es algo malo, sino simplemente que están ahí, que hace referencia a un estado inicial cuando no se ha tenido contacto con la luz. En este caso, nosotros miramos que el Señor es la luz. Y también miramos un pasaje en Apocalipsis, el cual nosotros mirábamos que cuando ya está, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 13:8, que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y más adelante llega y dice que el Señor iba a alumbrar a aquellos que eran rescatados, aquellos que eran salvos, aquellos que estaban con Él. Entonces Él iba a ser la luz, Él iba a ser el que los alumbraba, no iba a haber necesidad de sol, no iba a haber necesidad de luna, nada de esto. ¿Por qué? Porque el Señor ya desde el principio ya tenía todo, Él ya había formado todas las cosas. Entonces, miremos, mis amados hermanos, que es muy importante que nosotros vayamos siempre a la palabra del Señor a entender, bueno,
¿Qué es lo que el Señor quiere hablarme? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarme a través de la palabra de Él? Nosotros podemos ver que en Génesis 1:2 decía que, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y si nosotros vamos a ver el hebreo y mirábamos que la palabra oscuridad era Hoshech, y nos estaba reflejando que esas tinieblas tal vez no estaban representando como una maldad, sino una ausencia de luz. Las tinieblas van a ser una condición previa a la creación de Dios o a la manifestación divina del Señor. Ya el Señor no se había manifestado con su luz, por eso había oscuridad. Pero cuando Él se manifiesta es necesario que haya ¿qué? Una separación para que pudiese Él llamar y a través del nombre que Él le da tanto al día como a la noche surge un propósito. Entonces usted va a ver cuál será el propósito de las tinieblas, cuál será el propósito de la luz. Formar el día y formar la noche y estar en este ciclo del cual nosotros disfrutamos día a día. Entonces, si nosotros miramos más a fondo, pudimos darnos cuenta que el Señor es luz. Y en él no hay tinieblas. Y esto lo dice Primera de Juan 4, Primera de Juan 1:5. Y si nosotros vemos que el Señor es luz y en él no hay tinieblas, usted puede decir, pero ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué? Porque ya estaba, el mundo estaba en un caos, estaba desordenado, estaba vacío. Entonces el Señor tenía que llegar con su orden. Tenía que llegar con toda su luz para poder empezar a formar todas las cosas. Entonces miramos esta creación ex nihilo, miramos esta creación desde el contexto de la palabra hebrea bara, que el Señor nos muestra que no había una materia prima, no había nada, sino que Él formó con el poder de su palabra todas las cosas. Vamos a mirar que el Señor cuando dice sea la luz, podemos identificar que la luz fue creada con una palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros atesoremos las palabras de Dios en nuestro corazón, porque con una sola palabra del Señor las cosas existen, se forman, se dan, se hacen. Entonces el Señor nos estaba mostrando que cuando Él dice sea la luz, estaba implicando una acción reveladora de Dios, de su poder. Estaba revelando ese orden, esa formación que Él coloca para que algo sea revelado, para que algo sea manifestado. Y entonces necesitaba que hubiesen tinieblas, que hubiese oscuridad para que la luz resplandezca. Hay algo también que nosotros analizábamos y era que si usted se da cuenta, nosotros no vamos a ver la creación de las lumbreras mayores y menores juntamente con las estrellas, sino hasta el día cuarto. Entonces podemos evidenciar que realmente la luz proviene de nuestro Señor. Mire que es muy importante que nosotros este tema lo podamos atesorar en nuestro corazón como algo perfecto que Dios ha hecho para nosotros. Nosotros hemos recordado que el Señor ya estaba con su plan de salvación, ya estaba pensando en el ser humano, ya estaba pensando en todas aquellas cosas que iban a existir antes de la formación de todo. Usted recuerda aquel libro de Job donde nosotros leíamos y el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé todas las cosas? Y nosotros ya estábamos en el pensamiento del Señor. Él ya sabía lo que iba a suceder con cada uno de nosotros. Por eso dice que Él tiene escrito en su libro todas aquellas cosas que sucederían de nosotros. Aún Él dice que en su libro están escritas todas y cada una de nuestras lágrimas. Quiero que vayamos al hebreo, como lo hemos venido estudiando últimamente, y le voy a presentar una imagen especial por aquí. Creo que es esta primera imagen. Vamos a analizar acerca del día. Espero alcance a mirar un poquito lo, lo que está en ese recuadro. Si no, de todas maneras, no se preocupe, yo se lo voy a explicar. Cuando nosotros miramos, dice la palabra del Señor, vamos a volver a Génesis 1 del 3 al 5, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Nosotros mirábamos que el propósito de nuestro Señor al separar la luz de las tinieblas era formar un ciclo. ¿Cuál era ese ciclo? El día y la noche. Entonces, por eso dice, y fue la tarde y la mañana un día.
El término día viene del hebreo yom y significa dar luz, dar un orden, que haya una revelación, que haya una acción. Y nosotros vamos a ver aún mucho más cuando vemos que la noche en hebreo es laila y significa que es una oscuridad externa, pero es un potencial de aprendizaje y de encuentro con Dios. Si nosotros vamos a leer nuevamente esa porción de Isaías 45, vamos a analizar que el Señor nos dice, yo he formado todo, o sea, no hay por qué afligirse, no hay por qué entristecerse, porque incluso el Señor en Isaías 45 dice que Él incluso formó la adversidad y la paz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocerle a Él como Dios y poder entender que solo Dios es Dios y solo Él tiene el control de todas las cosas. Ninguno hay más que Él, ninguno tiene la soberanía que Él tiene, sino solamente el Señor. Y el Señor formó esa luz y creó esas tinieblas, el Señor hace la paz, crea la adversidad, el Señor hace todas las cosas para que nosotros podamos reconocerle a Él como ¿qué? Como Dios. Entonces, miramos que dentro de este pasaje el Señor dice, y vio Dios que la luz era buena. Y miremos que es la primera vez cuando tomamos este libro de Génesis y vamos analizando cada versículo en el que Él dice que es algo bueno. Y si usted mira, no dice y llamó Dios y vio Dios que las tinieblas eran buenas, simplemente no lo menciona, pero sí dice que la luz era buena. Si vamos a leer Salmos 33, dice que en tu luz nosotros veremos la luz. ¿Cómo podemos mirar y ser alumbrados en nuestro caminar sino a través de la luz de Cristo? Ahora bien, no sé si dentro de esta tablita coloqué la palabra buena, sí, y usted lo puede ir anotando. La palabra buena viene del hebreo tov, que significa buena, agradable, que es completa, que es útil, que cumple su propósito. ¿Por qué miró el Señor que la luz era buena? Porque tenía el propósito de crear el día y la noche. Entonces el Señor creó esa luz, la dio a conocer. ¿Para qué? Para poder mirar que es buena, que es agradable, que la necesitamos para que podamos ver, podamos transitar, que está realmente cumpliendo con su propósito. La luz nos está mostrando que tenía ese valor, que estaba en orden, que era apropiada para el plan de Dios, para nosotros, con el fin de separar y de organizar el caos inicial que había. Entonces, miremos que es muy importante que nosotros entendamos que todas las cosas provienen de Dios, por Él fueron hechas, por Él subsisten y gracias a Él está todo lo que nosotros vemos. Ahora vamos a ver la palabra vio y esa palabra viene del hebreo bayar, que significa percibió, evaluó y examinó. Mire que el Señor dice, y vio Dios que la luz era buena. El Señor primero percibe, evalúa, examina. Dios aprueba algo o también desaprueba. Dios valida algo, como que también puede que no lo valide. Dios es el único que puede percibir todas las cosas y darle la validez necesaria para decir está realmente cumpliendo con ese propósito por el cual le formé y está dentro de mi plan, está dentro de las cosas que yo le he establecido. Entonces, miremos y vamos a empezar, porque esta era una breve introducción. Vamos a iniciar con el poder de la palabra del Señor. Y hay algo que nosotros vamos a ver y es y dijo. Y cuando nosotros vemos y dijo, ese dijo viene de la palabra hebrea bayomer, de la raíz amar, y significa expresar, decretar y mandar con autoridad. Entonces, miremos que el Señor nos está diciendo, y dijo Dios, o sea, está expresando, está decretando, está mandando con autoridad que algo se ha hecho. Dios habla y crea con su palabra. Y es muy importante que nosotros entendamos que Dios al formar y al crear las cosas con su palabra, tienen el poder para hacerse manifiestas y visibles. Entonces, si ya nosotros tenemos algo, pongámosle una promesa de Dios, una palabra de Dios para ir un poquito, de pronto sacarlo un poco de contexto. El Señor nos está diciendo que algo que Él ha dicho tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque Él ya ha dado la autoridad, ya ha decretado, ya ha mandado, ya ha autorizado, con esa autoridad que Él tiene de que las cosas se hagan. Entonces era necesario que Él dijera, y dijo Dios sea la luz para que la luz exista.
Es necesario que de la boca del Señor salga algo para que pueda existir. Si no, no existe. ¿Por qué? Porque el único que está, como leíamos en Isaías 45, del 5 al 7, por encima de la luz, de las tinieblas, de la adversidad, de la paz, por encima de todo está Dios. Y el único que tiene el control de todo es Él. Entonces, si Él es el que dice y dijo, Él está hablando, Él está creando con su palabra. Mire qué especial es la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Señor simplemente necesitó decir, dar una palabra para que las cosas sucediesen, para que todo estuviese manifiesto. El Señor necesitó decir, necesito que se haga esto, voy a hacer tal cosa. ¿Para qué? Para que las cosas estén en un fluir especial, en ese accionar bajo el propósito divino de Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor ya nos está mostrando, tanto en un pasaje del Antiguo Testamento, Salmos 33:6, que por la palabra de Él fueron creados todos los cielos y todo el ejército de ellos. También nos está mostrando en Hebreos 11:3, que es parte del Nuevo Testamento, que nosotros por la fe entendemos que todo fue constituido por la palabra de Dios. De modo de que, nosotros pudiésemos ver que todo fue hecho de lo que no se veía. Todo fue hecho de lo que no existía. Recordemos esa palabra hebrea bara, donde el Señor nos muestra que en realidad Él hizo todo como Él quiso, como Él lo puso, porque Él es sabio, Él es perfecto, Él es inteligente para hacer todas las cosas. Por eso podemos disfrutar de esos hermosos paisajes que vemos cada uno en nuestras regiones, disfrutar de esos hermosos atardeceres, disfrutar del sol, de la luna, de la lluvia, disfrutar de tantas cosas perfectas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios constituyó el universo por su palabra. Y que Él hace todo bueno, todo perfecto, todo bonito, tiene una creación especial. Mire lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que nosotros vemos pudiese existir si Dios no hubiese formado. Hay veces que uno mira aquellos paisajes o aquellas publicaciones de pronto en el que dice el mejor diseñador en todos los colores, en la mezcla de todo eso es Dios. Y uno va a mirar pajaritos que tienen una inmensidad de colores y están tan preciosos, tan hermosos. Y uno dice, Dios, qué precioso eres tú. ¿Cómo sabes hacer las cosas tan perfectas y maravillosas? ¿Cómo haces todo de una manera que realmente irradie todas las cosas? Mire que dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque nosotros muchas veces pensamos, listo, Dios formó en el día 1 la luz. Pero pensamos que de pronto la luz provino del sol, la luz provino de la luna, de las estrellas. No, Dios es la luz. Y mire que el Señor dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros debemos entender que Dios es el que a nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad y hace que nosotros tengamos un corazón dispuesto para seguirle, para servirle, para estar pegados a Él, para que Él pueda glorificarse, para que nosotros podamos decir realmente, Señor, lámpara a mis pies ha sido tu palabra, ha sido lumbrera mi camino, porque tú me has mostrado los lugares por los cuales debo transitar, así como también tú has mostrado los lugares a los cuales yo no debo ir, porque yo como hijo tuyo me contamino. Entonces miremos que ahí no estamos mirando una luz física, de pronto una luz de un bombillo, sino que estamos mirando la luz de qué? La luz de Cristo que nos alumbra desde nuestro interior para que nosotros podamos traer manifiesta la obra del Señor donde quiera que vayamos. Por eso el Señor nos llama a nosotros como esas antorchas, dice que nosotros irradiamos, qué bueno que irradiemos porque la luz de Cristo debe estar dentro de nuestros corazones. Nosotros debemos ser los que están con la luz del Señor todos los días y podamos en el lugar en el que estamos irradiar esa luz, irradiar con paz, irradiar con la presencia de Dios, irradiar con la palabra de Dios, que es la que nos está mostrando por qué caminos transitar.
Yo espero que con este pasaje hayas entendido un poco más acerca de la luz, acerca de esa luz que debe haber en nosotros como hijos de Dios, acerca de esa luz que debe irradiar en nuestros corazones, que lámpara a nuestros pies sea su palabra y lumbrera para nuestro camino, que Él sea esa luz que nosotros necesitamos para irradiar donde quiera que nosotros vayamos. Por eso Él nos mostraba que esa luz que Él colocó vino antes del sol, vino antes de las estrellas, vino antes de la luna, porque la luz inicial inicia ¿dónde? En Dios. Y esto lo podemos saber en el hebreo, cuando nosotros fuimos a ver que la palabra luz estaba establecida con tres palabras o tres letras específicas donde iniciaba con Aleph. ¿Y quién es Aleph? Es Dios, es el principio de todo. Entonces dentro de él ya estaba esa luz inicial. Entonces esa luz nos está representando ese orden, esa vida, esa verdad. Y volvemos a tomar cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego el Señor en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros podamos entender que tenemos la luz de la vida por dentro, que no necesitamos irradiar nuestra luz, tenemos bombillos o focos alrededor, no, porque desde nuestro interior debe estar esa luz de Cristo, porque se supone que le buscamos, que tenemos una comunión con Él, una relación con Él en la cual nosotros debemos mostrar o hacer manifiesto el accionar de Dios en medio de tanta tiniebla. Que nosotros seamos luz en tantas tinieblas, que nosotros seamos luz en el lugar en el que estamos, que nosotros seamos luz que está representando el orden, la vida y la verdad. Eso es lo que tú debes representar como hijos de Dios a través de la luz. Mire lo que dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué especial y qué completo este pasaje. Primero está diciendo Dios mandó, vuelve a repetir, a confirmar, a reafirmar un versículo del Antiguo Testamento con uno del Nuevo diciendo mandó Dios. ¿Cómo lo manda? Diciéndolo. Entonces el Señor tuvo que decir que resplandeciese la luz para que existiera. Es lo que el Señor hace. El Señor manda que resplandezca en nuestros corazones la luz para que haya una iluminación del conocimiento en nosotros a través de quien, de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces nosotros debemos tener a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que nosotros hacemos, mirar su ejemplo para que pueda irradiar de nosotros lo que le decía, el orden, la vida y la verdad. Mire lo que dice el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando volvemos a ver esta imagen, aquella palabra en hebreo que dice y vio, nosotros vamos a ver que es del hebreo bayar. Entonces el Señor, cuando llega al inicio y dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, cuando el Señor hace algo, percibe, evalúa, examina, mira lo que hizo. Y entonces de ahí da un concepto de lo que Él creó. Entonces ya viene a decir que es buena. Vio Dios que la luz es que, según el hebreo Tov, agradable, que es completa, que es útil, que en realidad va a cumplir ese propósito por el cual la formó, la hizo. Entonces, vamos a ver por qué es buena, porque en realidad está revelando, está dando una guía, está dando esa vida. Por eso volvemos a Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora bien, en el mismo Salmo, en el verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El Señor a través de su luz hace que haya una revelación, una guía, un orden, una verdad, la vida. Entonces, Dios mismo es la luz. Nosotros vamos a ver que en Él no hay tinieblas, como lo dice Primera de Juan 1:5, que Él es la luz. Y el Señor, tal vez en este pasaje no nos dice y declaró o dijo que las tinieblas eran malas o buenas.
No dijo nada, pero sí dijo que de la luz era buena. Simplemente las tinieblas no fueron ¿qué? Declaradas como buenas, pero el Señor hizo una separación. Entonces, al hacer esa separación, Dios pone un orden. Dios pone el orden de la luz y de la oscuridad para que no estén mezcladas. Dios establece un orden tal vez de contrarios para mostrarnos que la luz y las tinieblas no conviven en el mismo momento, sino que tienen límites definidos. Entonces, miremos que el Señor nos estaba mostrando que todas las cosas provienen de Él. Miremos que Dios es muy grande para mostrarnos que aquí inició ese tiempo del ciclo del día como nosotros lo vemos. Ya ha terminado de pronto eso de que nosotros estábamos viendo, estaba desordenado, estaba vacío, no había nada, pero el Señor dice, tengo que separar la luz de las tinieblas para hacer la formación del día y de la noche, para poder decir que en realidad es bueno. Todo lo que yo hago tiene un propósito lo que yo hago. Y el Señor nos estaba diciendo cuál es el propósito de separar esto y de formar aquello, establecer el ciclo, el comienzo del día. Y aquí vamos a ver que ese ciclo de día y de noche, yo no sé si usted recuerda, lo tomábamos respecto a la cultura judía, en el cual mirábamos que el inicio del día comienza con la tarde, con el atardecer, y termina a la mañana siguiente. Entonces, ese ciclo de día y de noche viene desde donde lo toman los judíos, desde Génesis capítulo 1. Entonces ahí podemos ver también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hizo su resurrección un sábado en la tarde. Entonces, miremos que el Señor todo lo hace perfecto. Y ese ciclo que Él ya había establecido era para decir, la tarde y la mañana ya son un día. Ya está ahí establecido. Mire lo que dice Isaías 45:7. Formó la luz y creó las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. ¿Con qué propósito? Con el de establecer el atardecer y la mañana, con el fin de darnos un día. Job 38:19-20 dice, ¿por dónde va el camino de la luz a la habitación? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Si nosotros vamos a escudriñar un poco más este pasaje, nos está diciendo que la luz tiene ¿qué? Una habitación. Y también nos está mostrando que las tinieblas también tienen un lugar donde reposar hasta que tengan que salir. Entonces el Señor llega y le dice a Job, para que tú las lleves al límite. O sea, hay unos límites en los que ellos están, tanto la luz como las tinieblas. Tienen una casa en la que ellos están habitando, la luz y las tinieblas. Entonces miremos que la palabra del Señor es tan profunda en muchos aspectos que nosotros podemos ver de pronto, ya llegó el sol y oscureció, viéndolo desde esta perspectiva, aún sin haberse creado todavía el sol ni la luna. Pero nosotros llegamos y decimos, bueno, el sol se esconde, sale la luna, ¿y dónde se va el sol? El libro de Job nos dice que tienen sus habitaciones. El Señor las tiene guardadas para el momento en que tienen que salir. Verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yo quiero que tú entiendas que es muy importante el propósito de nombrar las cosas. Dios nombra al día, a la luz día, y a las tinieblas nombra noche. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque el Señor busca que se ejerza, que se muestre el propósito. Yo quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 2, 19. Le voy a hacer un poquito más el panorama de por qué se nombran las cosas. Génesis 2, 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a ahondar y a profundizar un poco más respecto a lo que el Señor le permitió a Adán llamar. ¿Era por qué? Porque el Señor le dijo, tú sojuzgarás sobre los animales, tú tendrás la autoridad sobre lo que yo te he entregado. Por eso en Génesis capítulo 2, creo que es el verso 7, dice que el Señor le entregó ese
huerto para que él lo labrase y lo cuidase. Entonces, nos está demostrando el Señor que cuando uno nombra las cosas es porque, ¿qué? Porque se está ejerciendo dominio, conocimiento, se está ejerciendo una autoridad. Entonces, el Señor tuvo que nombrar las cosas a la luz día y a las tinieblas noche para que Él pudiese ejercer el dominio y el conocimiento de saber todas las cosas que estaba creando. ¿Y con el propósito de qué? De que hagan parte de su plan en la tierra específico para que nosotros podamos disfrutar tanto del día como de la noche. Entonces, esto nos está mostrando que Dios es la autoridad sobre el tiempo, que Dios es el que ordenó el mundo, que Dios tuvo que llamar las cosas para que pudiese él ejercer ese dominio. Dios nombra, Dios define el tiempo, Dios define lo que está, Dios define ese ciclo básico del tiempo del ser humano para que Él tome el control de las cosas, para que se sepa que Él tiene el dominio y el conocimiento de todo. Mire lo que dice Salmos 74:16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Bueno, aquí vamos a ver un poco más acerca de esa creación del día 4. Cuando el Señor ya forma esa lumbrera mayor y la lumbrera menor, que es el sol y la luna. Y nosotros vamos a ver que el Señor está diciendo que tuyo es, todo esto es tuyo. Entonces, el Señor nos está mostrando que Él tiene el control, el dominio de todo. Todas las cosas. Mire lo que dice Job 38:12-13. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? El Señor le estaba preguntando que si en realidad Job había hecho este nombramiento, había dado ese nombramiento, se había colocado, había llamado. ¿Por qué? Porque estaba permitiéndole al Señor ejercer dominio. Y mire, mi amado hermano, lo que dice Salmo 68:5 y con esto terminamos. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Mire que el Señor hace alegrar todas las cosas. Y si aún no lo ha notado, anote estas palabras que son especiales y fundamentales. Y vamos a orar. Quiero que le coloque sus peticiones al Señor. Padre Celestial, en esta noche, Dios, nos presentamos ante ti, Dios mío, para darte gracias por la autoridad, el control y el dominio que tú ejerces sobre todas y cada una de aquellas cosas que tú formaste. Por eso tu palabra en Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Nosotros hemos entendido hoy que era necesario que tú nombrases las cosas para que pudieses ejercer dominio. Era necesario que tú establecieses una separación para que pudieses dar un propósito para cada uno. Dios, gracias, gracias por la luz, por esa luz que irradia desde nuestros corazones a través de Cristo. Gracias, Dios mío, por lo que tú haces. Hoy venimos, Dios mío, a implorar tu favor, a pedirte que obres dentro de nuestros corazones, que podamos nosotros mostrar que somos hijos tuyos, que se haga manifiesta, Padre, tu obra. Que lámpara a nuestros pies sea tu palabra y lumbrera nuestro camino. Que no necesitemos tener bombillos, focos a los lados. Que seas tú el que irradie desde adentro. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, lávanos, susténtanos, vivifícanos. Delante de ti reconocemos que hemos hecho lo malo. Delante de ti reconocemos, Señor, que hemos hecho cosas que no te agradan. David te decía en Salmo 65, la iniquidad prevalece, pero tú perdonarás los pecados. Hoy te pedimos que nos perdones.
Que tu sangre preciosa nos lave desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que tú nos vivifiques, susténtanos. Tú eres todo para nosotros, Dios. Llévate todas y cada una de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, de nuestras dificultades y ayúdanos, Señor, a mostrar siempre la obra perfecta que tú haces en medio nuestro. Gracias, Dios, por el sol, por la luna, por las estrellas, por los paisajes. Gracias, Dios, por el día, por la noche. Gracias, Dios, por los animales. Gracias, Dios, por habernos formado, porque todas las cosas que hay subsisten gracias a tu mano. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Oramos para que tú seas propicio para nosotros que somos pecadores, que salgas a nuestro encuentro, nos abraces, nos levantes, nos bendigas y nos ayudes, Señor, a transitar por caminos de bienestar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Los espero mañana, 4 de la mañana, en la oración profética. Igual el día viernes para que se conecte. Recuerde darle me gusta a esta transmisión y compartirla. Mi anhelo, mi propósito es tan grande respecto a este estudio bíblico en el cual podamos entender y realmente si a usted algún día le preguntan, bueno, ¿qué formó Dios en el primer día? Usted pueda decir, el Señor formó el día y la noche, separó la luz de las tinieblas, que usted pueda tener esa claridad, tanto en el contexto que el Señor ha formado todas las cosas como en lo que Él en realidad quiere mostrarnos. Esta era la palabra de Dios para hoy, que Dios me los bendiga, un abrazo muy, muy grande.